Módulo 2. Cómo convertir información en historias narradas. Les vamos a contar cómo hacer periodismo de datos, que es uno de los propósitos que activamente buscamos cumplir en el DANE, porque nos ayuda a múltiples fines, como hacer pedagogía, hacer campañas de sensibilización o a solo comunicar, pero de manera dinámica y aportando un contexto. Los datos estadísticos contribuyen a la toma de decisiones, a la identificación de problemas sociales y a su dimensión, e incluso son claves para combatir la desinformación y desacreditar las noticias falsas. Uno de los comentarios que solemos recibir al difundir algún dato es que descubrimos el agua tibia. Y sí, muchas veces las estadísticas vienen a confirmar nuestras intuiciones, pero convengamos que no es lo mismo sospechar que las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no pago que los hombres, a que en efecto una medición nos indique que ellas realizan cerca del 78% de las horas anuales. Ahora bien, trabajar comunicando datos es darse cuenta día a día de que no basta con saber escribir bien, redactar sin faltas de ortografía o gramática o saber diseñar. En este campo es necesario contar con nociones básicas de economía y estadística. Solo así es posible entregarle a la audiencia un mensaje técnicamente riguroso y lo suficientemente pedagógico e interesante. Lo primero es definir cuál es el propósito de la difusión o de la historia que queremos contar. ¿Queremos informar? ¿Queremos persuadir a nuestros grupos de interés? ¿O queremos hacer ejercicios de pedagogía estadística? En el DANE tenemos varios productos digitales enfocados en las diferentes necesidades. Por ejemplo, para lo relacionado con la difusión de resultados de investigaciones estadísticas, producimos infografías, GIFs, postales sonoras y hacemos hilos en Twitter en vivo y transmisiones, entre muchas otras cosas. Respecto a fomentar la cultura estadística, hemos creado productos como el Glosario DANE, en donde explicamos términos estadísticos o económicos que podrían facilitarle al público la comprensión y el contexto de los resultados estadísticos. O tenemos el DANE Explica. Esta es una serie de videos en el que buscamos informar sobre las metodologías de las operaciones estadísticas, cómo se mide, qué factores determinan la medición, su alcance, etc. Estos productos también nos ayudan a corregir errores de interpretación que vemos frecuentemente en medios de comunicación o usuarios de redes sociales. Por ejemplo, cuando publicamos los datos de la inflación en Colombia, solemos encontrar que la gente dice que la ciudad con la mayor variación de la inflación es la más cara del país. Es un error. Les recomendamos explorar nuestras redes sociales y la página web para conocer más sobre estos productos en caso de que no los conocieran. No solo porque les pueden servir como referentes, sino porque si se sienten un poco perdidos en todo este tema de la estadística, ahí pueden aprender conceptos básicos y esenciales para el desarrollo de sus propuestas. Recuerden que es muy importante comunicar, pero siempre manteniendo la rigurosidad técnica, porque o si no pueden caer en cadenas de desinformación con la audiencia. La elección del tema y de la audiencia es fundamental. ¿De qué quiero hablar y a quién quiero hablarle? Quiero hablar de desigualdad, de grupos vulnerables, cambios en el mercado laboral o de un tema que, aunque sea relevante, no ocupa la agenda periodística cotidiana. Por ejemplo, nosotras en el DANE tenemos varias líneas de acción, como las fechas nacionales e internacionales, la actualización de un operativo estadístico como PIB, IPC, mercado laboral o la coyuntura nacional. Cualquiera de estos son una oportunidad para traer o contribuir una línea narrativa. También ubiquen a quién les gustaría hablarles. Puede ser una buena oportunidad para llegarles a públicos diversos o sectores de la población como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, población étnica, madres y padres, etc. Y bueno, una vez decidido el tema, es importante determinar el alcance. Allí hay que hacer varias selecciones, pero dos que son esenciales son la espacialidad y la temporalidad. El primero es el contexto geográfico. Si es a nivel nacional, si queremos presentar brechas urbano-rural, si nos quedamos revisando contextos departamentales, cualquiera de estas selecciones espaciales. Luego viene el periodo, el tiempo de los datos. Una estadística toma sentido si tiene comparación, evolución y patrones. De lo contrario, son datos sueltos que podrían no indicar mucho.
quiero mostrar tendencias de los últimos 10 años, o cómo cambió un dato entre un año y el otro, es decir, anual o mensual o trimestral, o si es de economía actual, ya que iguala la época prepandémica, etc. Estas selecciones, contexto y periodo, son fundamentales. Ahora sí, viene el rastreo de fuentes de información. Nosotros ya sabemos con facilidad cómo movernos por medio de nuestra página web. Pero si ustedes no, recuerden que si escriben por medio de nuestras redes sociales, siempre podemos ayudarles encontrando información de su interés. De nuevo, es importante que tengan presente lo importante que es tener un alcance ya definido. De esta manera pueden elegirse con precisión las operaciones estadísticas con la información adecuada. Una vez tengamos los datos, bien sean anexos estadísticos, boletines de prensa, boletines técnicos, presentaciones o microdatos, lo que sigue es intentar entenderlos y seleccionar de ese mar de datos solamente la información que quiero mostrar. Ojo, no hace falta ser expertos, pero sí hacerse preguntas básicas. ¿Esta cantidad es mucho o poco? ¿Qué quiero comparar? ¿Las cifras son de hogares o de personas? ¿Qué elijo mostrar? ¿Números absolutos o proporciones? Asimismo, les recomendamos abrir todas las pestañas que consideren necesarias y descargar todos los archivos que encuentren que les puedan ser útiles, así sean sobre un mismo tema. Por ejemplo, en encuestas grandes, como la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, en nuestra página web pueden encontrar una presentación de la rueda de prensa, que recopila algunos de los datos más importantes. Pero también busquen y sean curiosos. Abran, por ejemplo, el boletín técnico y el comunicado de prensa. Descarguen los anexos y pregunten. Hay información que no aparece en la presentación, pero sí está en el boletín, o que no aparece en ninguno de estos dos, pero sí está en el anexo. Incluso puede haber información de contexto útil que solo se dio el día de la rueda de prensa. De igual forma, y por si acaso, tengan en cuenta que cada documento tiene un propósito diferente, de manera que pueden encontrar distinta información en cada uno. Por ejemplo, en el boletín técnico hay una sección de introducción en la que se presenta el propósito del operativo, cómo se recolectó esta información, dónde, a cuántas personas, hogares o jefes de hogar, qué información se actualizó y además de los datos, al final hay una sección de glosario. Los anexos, por su parte, son solo la base de datos o tablas con las estadísticas en cuestión. Todo esto va recopilado en un mismo operativo estadístico, pero de nuevo, exploren. Para cerrar con este tema de las fuentes de información, hay 3 anotaciones más a tener en cuenta. La primera, y es que, como ya saben, en el DANE manejamos 3 grandes temas: economía, sociedad y territorio. Exploren la página web buscando cuál de esos 3 temas les interesa más y la información estadística que tenemos al respecto. Es posible que se encuentren con que varias encuestas, índices, reportes, etc., tienen información que solo llega hasta el 2015, o algunas que, aunque se actualizaron recientemente, solo tienen datos que llegan hasta el 2020 o 2021. No las desechen, también puede ser material útil dependiendo de lo que se encuentren trabajando. No porque no son los datos de ayer mismo, significa que pierden relevancia. La segunda cuestión es no mezclar 2 fuentes en una misma gráfica. Aunque se puedan relacionar o sean de un mismo tema, periodo, lugar y otras cosas más, es un error combinar 2 fuentes distintas en una misma gráfica, porque cada una seguramente tiene una metodología distinta. O, aunque sean las mismas palabras, las definiciones de los conceptos pueden ser diferentes. En general, es mejor evitar hacerlo. Mejor hagan una gráfica por cada fuente si les interesa. Y lo tercero a considerar es que también producimos y difundimos documentos como cuentas satélite, en las cuales recopilamos información estadística económica relacionada a un tema particular, como puede ser el deporte, la cultura, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, entre muchos otros. O las notas estadísticas, que también recogen información sobre un tema particular. Tenemos visores y geovisores de información. Exploren todo esto. Son fuentes de información útiles. Con la información recopilada viene la elección de la línea editorial. Convendría más mostrar los datos en formato infográfico, audiovisual o sonoro. Aquí ayudan los referentes, el conocimiento de la audiencia y el comportamiento de cada red social. Hay diferencias visuales e informativas obvias entre cada red social,
pero la realidad es que los patrones no siempre son los mismos ni son fáciles de interpretar. Generalmente, nosotras en Instagram solemos usar mensajes cortos y más desenfadados. En X, el público es muchas veces más especializado, por lo que nos enfocamos en información más robusta y elaborada. Como productores de contenido y responsables de la narración de los datos, debemos hacernos cargo de varias cosas para el producto final. La redacción clara y precisa, el título, las etiquetas de las variables de los datos, la indicación de los periodos, el contexto geográfico, la introducción, la mención de las fuentes, la redacción de los textos que acompañarán el producto final, entre otros procesos. En esta etapa se determina si hacen falta precisiones técnicas o metodológicas que el usuario deba conocer. Por ejemplo, una nota al pie de página es necesaria si las cifras son preliminares, provisionales o definitivas. Si estamos trabajando con proyecciones, especificar el universo de los datos o cualquier otra precisión necesaria que ataje posibles errores de interpretación. A pesar de que en el periodismo de datos suelen trabajar equipos interdisciplinares, es importante que, como responsables del contenido, también tengamos nociones básicas de visualización. Escalas, ejes, qué tipo de gráfico se usa cuando queremos mostrar distribuciones, cuando comparamos dos grupos o cuál usar cuando nuestros datos muestran la evolución en el tiempo. Cuando los diseñadores y productores audiovisuales hagan lo suyo, vienen los puntos de control. Revisen una y otra vez cada cosa puesta allí, desde la ortografía hasta lo que nosotros llamamos punteo, que es una comparación entre la base de datos con los datos que están en el producto final, hasta el uso debido de una escala o el nombre correcto de una fuente. No pueden haber errores. Esperamos que esta información les haya sido útil para la elaboración de productos estadísticos a lo largo de su vida profesional. Y recuerden consultar nuestra página web y redes sociales y hacernos todas las preguntas que consideren necesarias. Estamos aquí para ayudarlos.